Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de el impacto ambiental. En esta sesión vamos a estar revisando un documento que, entre otras cosas, nos podrá dar la visión del último estudio que hizo Naciones Unidas respecto de los daños ecológicos que se han estado presentando pues, con los procesos industrializados. Este documento versa hasta el año 1997, es un documento de la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas y celebrado en 1992 y bueno, en el 97 básicamente se emite el documento. La primera imagen que nosotros estamos visualizando es una imagen fuerte, ¿no? Es una imagen que implica consecuencias trascendentales, porque lo que podemos observar es una especie de especialistas tratando de limpiar lo que parece ser un derrame petrolero. Como podremos darnos cuenta, están estas personas con un traje especial, caretas, máscaras de gases y utensilios que van a permitir de alguna manera el poder recolectar este material. Y empieza esta primera parte, ¿no? Después de ver esta imagen tan trascendental, ¿no? Y tan impactante al mismo tiempo, porque lo que habría que considerar es que el tema petrolero o el petróleo no se logra mezclar con el agua marina, ¿no? Sino que de alguna manera puede estar allí, pero no puede combinarse. Sin embargo, causa estragos en esa permanencia en la naturaleza. Como puede ser la eliminación de la flora, de la fauna, pueden ser muchas cosas que a lo mejor nosotros podemos tornar como como, como desapercibido, pero en realidad el impacto es muy grande. Entonces, ante esta situación, bueno, tendremos que estar visualizando lo siguiente. Dice, ¿hacia dónde vamos? Dice, en la Edad Media se pensaba que el fin del mundo iba a llegar con el milenio, es decir, y aquí habría que interpretarlo, eh, la mayoría creo que de nuestros antepasados pensaba que el mundo se iba a acabar en el año 2000, ¿no? Y a eso se refiere esta primera frase, ¿no? Llegar al milenio implicaba pues el fin del mundo, dice. Se vivía con miedo, especulando sobre la posibilidad de un mal terrible que azotara la Tierra. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué volvemos a oír hablar de la llegada de catástrofes ambientales, sociales y económicas? ¿Existen razones suficientes para que los científicos nos asusten? Pues bien, los datos no dejan lugar a duda. Sí tenemos motivos para preocuparnos y sobre todo para reaccionar. Y viene esta parte, ¿no? Es decir, aquí ya hay una afirmación. La propia ONU reconoce que sí tenemos motivos para poder preocuparnos. No debe inquietar el futuro de la Tierra porque Él es nuestro. Debemos preocuparnos por el agua que bebemos, por el aire que respiramos, por los animales con los que convivimos, por las plantas que nos dan oxígeno y por los mares que nos alimentan. Debemos entendernos como un todo. Este es el reto de este siglo y seguramente también el siguiente. Esa es nuestra responsabilidad ante las futuras generaciones que ya nos están mirando. Y ahora viene, este planeta Tierra que nosotros logramos ver, que es prácticamente 75% agua, 25% tierra firme, eh, habría que también tomar en cuenta que esta tierra o que esta agua, que es ese porcentaje del 75% de agua, tiene que subdividirse también en agua potable y agua que no es potable, agua salada. Pero el agua salada, a pesar de que no la podamos beber, es un nuevo ecosistema y dentro de ese ecosistema, pues también nosotros tenemos aprovechamientos. En pocas palabras, lo que estamos viendo es que dependemos de todo lo que está en la tierra. Y aquí vamos a ver esta parte en el capítulo 5.2, que la explotación de recursos no solamente implica hablar de recursos naturales, ¿no? Como en este caso puede ser petróleo, agua, sino que va todavía más allá el tema de la explotación y vamos a ver esta situación. Dice, a lo largo de la historia la sociedad siempre ha sido consciente de que su desarrollo estaba sujeto a la explotación de su entorno. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en la explotación de recursos. Las industrias requerían cada vez mayor cantidad de materias primas para poder crecer. El aumento de la demanda exigía sistemas más sofisticados para la obtención de los recursos y la tecnología los proporcionaba. En este periodo,
que va desde 1970 hasta 1900, la población mundial casi se duplicó, mientras que la extracción de minerales se multiplicó por 10. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta parte ya tenemos una desproporción. Aquí ya hay una desproporción completamente eh, compleja, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque ante esta parte, lo que estamos visualizando es que tenemos un doble de población, pero 10 veces más demanda de recursos. Es decir, existe 10 veces más la extracción de recursos que nos van a generar, que entre otras cosas, o entre otras palabras, tengamos una desproporción entre el número de habitantes y la cantidad de recursos que se están demandando. Por lo tanto, eso implica que la naturaleza, para poder abastecer la demanda del propio ser humano, implica tener una mayor producción de todos los recursos que esto genera: agua, comida, flora, fauna y todo lo que podemos extraer de ella. Dice, desde 1900 hasta 1970, es decir, 70 años de estudio, dice, la producción mineral se multiplicó por 12, ¿no? Es decir, la producción mineral implica extraer de la tierra mercurio, carbón, uranio, oro, plata, todo esto, básicamente dice, se multiplicó por 12 en tan solo 70 años. Y ahora también tenemos que hablar incluso de la explotación de lo que hoy conocemos como gas natural, es decir, un nuevo recurso que también pues hoy logra abastecer la insuficiencia de gas LP, que también pues es un combustible para poder generar energía. Dice, aunque la población era solo 2, 3 veces mayor, ¿no? Es decir, otra vez tenemos esta tabla. Tenemos un crecimiento de población, pero una demanda todavía muchísimo mayor a lo que se está teniendo de crecimiento de la población. Por lo tanto, esto implica que, si bien es cierto, estamos creciendo como población, la demanda está aumentando y eso implica que la propia naturaleza se tenga que esforzar para, para abastecer esta demanda de servicios. Y vean esta parte, dice, sencillamente hemos tomado todo lo que necesitaba de la naturaleza, sin pararnos a reflexionar sobre las consecuencias. La explotación de los recursos es una realidad a lo largo de nuestra historia reciente. Las economías emergentes, como es de China, India, luchan por conseguir situarse en la altura de los países desarrollados, ¿no? Aunque aquí también habría que hacer una actualización. China hoy ya es un país desarrollado, es el segundo país más importante a nivel global. El consumo se dispara y el nivel de vida aumenta cada vez más en los países industrializados. La humanidad sigue creciendo y el aumento de la población genera un impacto ambiental importante sobre la Tierra y los recursos que están en ella, ¿no? Debemos considerar, por otra parte, que la importancia de los recursos es cambiante y depende de distintos factores, como la tecnología, ¿no? El uranio no era considerado un recurso hasta que se puso en uso el tema tecnológico. Y bueno, aquí también tendríamos que tener otro recurso. Ahora no solamente es el uranio, ahora también es el litio, otro recurso que antes no se demandaba, pero que de alguna manera hoy influye mucho en los sistemas tecnológicos. Entonces, por eso que la demanda hoy, pues, también implique virar hacia otro tipo de recursos que no son los convencionales. Y bien, el mercado y la política, entre otros, ¿no? Los países que han dominado los recursos estratégicos han visto aumentar su fuerza en el concierto mundial y no pocas guerras han estallado por este motivo, ¿no? Que es decir, también el hecho de que no se satisfagan los recursos por parte de los países ha implicado que muchos de ellos hayan querido incluso ir a la guerra para poder obtenerlos, ¿no? Lo cual ya implica la destrucción de personas por personas, ¿no? Simplemente por obtener recursos. Ahora, ¿cómo podemos clasificar esos recursos? ¿No? Es decir, aquí vamos a entrar en un debate. ¿Cómo clasificamos esos recursos? Si tenemos la primera parte. Podemos clasificarlos en recursos renovables, recursos no renovables y recursos potencialmente renovables. ¿Cuáles son esas tres clasificaciones? Vamos a los primeros. Los recursos renovables se entienden aquellos que son inagotables, como la energía producida por el sol, el viento, la fuerza de las mareas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas son inagotables porque estas son constantes. Es decir, el sol nunca va a dejar de, o bueno, por ahora, ¿no? Porque la ciencia dice que sí puede dejar de brillar, pero por ahora ese escenario se ve a miles de años. Es decir, sí lo podemos clasificar todavía como energía inagotable. Eso va a seguir.
el tema de las mareas, ¿no? Que es decir, en la cuestión de los vientos y la energía y la producción de la energía hidráulica, o los ríos incluso. Esto implica, entre otras cosas, que estos espacios geográficos se logren o logren tener movimiento gracias al movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, lo cual, pues, obviamente, el humano no va a hacer que pare. Y por lo tanto, estos movimientos que de alguna manera para el humano es imperceptible, porque nosotros no sentimos ese movimiento de rotación y de traslación, para el planeta sí es perceptible. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de azotes en el mar, en donde pues es una consecuencia del movimiento de traslación y de rotación. Nosotros los humanos normalmente vemos simplemente la rotación y la traslación del planeta Tierra a través de un calendario, conforme vamos pasando el año, o bien a través de las horas del día, que eso también nos dice, se está rotando la Tierra sobre su mismo eje, no está en un lugar estático. La cuestión de los recursos no renovables, ¿no? Dice, entendemos por recursos no renovables aquellos que se hallan en cantidades limitadas. Hoy en día son los más demandados. Entre ellos destacan el petróleo, el carbón y el gas natural. Entonces, estos tres, perdón, que básicamente abastecen al mercado energético global, ¿no? El petróleo, es más, hoy en día, a pesar de que tengamos una guerra entre los diferentes países por el tema de la explotación, lo cierto es que este recurso no va a dejar de usarse, ¿no? Es decir, el uso de petróleo, porque hasta este momento no existe otro recurso que pueda suplantar y generar la demanda o abastecer la demanda, mejor dicho, que tiene hoy la población de este recurso indispensable. El carbón también es una fuente que de alguna manera también genera energía. Ustedes muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué no se ocupa el carbón si es que el caso del petróleo se llega a acabar? ¿Es posible? Sí. El problema con el carbón es que es 50 veces más contaminante que incluso el propio petróleo. Entonces, el también ocuparlo o ir a la generación de energía gracias a carbón implica todavía tener un margen de contaminación extremo, ¿no? Es decir, ahí sí ya vamos a estar hablando de que la contaminación va a ser muy, muy grande. Y en el caso del gas natural, que bueno, este gas pues puede tener combustión y bueno, también se obtiene de la propia naturaleza. Y bueno, hoy en día, incluso en el caso de México, ya tenemos una empresa que se destina única y exclusivamente, bueno, no es una, son como unas 5, que única y exclusivamente se logran o logran vender el uso de gas natural, el gas que logra emitir la propia tierra, que puede generar combustión y es utilizable para el uso doméstico en todo el mundo. Eh, pero esos tres recursos prácticamente sí son no renovables, es decir, tenemos, sí, pero ya no hay tanto y de alguna manera esto va a tener que llegar a tener un fin, es decir, vamos a tener una era donde ya el petróleo ya no se puede ocupar porque ya no tienes que extraer. El carbón, si es que se llega a ocupar, bueno, de ese sí hay muchas reservas, pero también cuando se llega a acabar, hasta ahí ya no va a haber más. El tema del gas natural igual. Y ahora, algo importante, para que estos tres se logran producir por el planeta, tienen que pasar millones de años, ¿no? Es decir, también en esa parte no es tan, ¿cómo explicarlo? Eh, no es tan fácil el proceso de producción de este tipo de recursos. La Tierra tarda muchísimo para poder producirlos. Entonces, pues eso implica, entre otras cosas, que no es, que en realidad consumimos a una velocidad mayor de la que logra producir el propio planeta Tierra. Y por otro lado tenemos a los recursos potencialmente renovables. Dice, estos pueden ser renovables dependiendo de la velocidad de explotación del hombre, ¿no? Frente a la generación del recurso. En este apartado se incluyen los recursos biológicos como la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? Que eso también son actividades primordiales, ¿no? Incluso en el tema de la agricultura, pues México es precursor, sobre todo con el Valle de México o lo que hoy es la delegación de Xochimilco en la Ciudad de México, en donde incluso o nuestra cultura prehispánica de aquel momento que era la cultura azteca, estableció un sistema de chinampas, ¿no? Es decir, un sistema de producción agrícola que pues tenía que ver evitar la plantación en tierra firme y llevar a cabo la plantación en aguas, en ríos, que más o menos son los que logran pasar por Xochimilco,
para, pues obviamente, tener una producción mayor a la que se tiene en un suelo firme. Más o menos para que se den una idea, en suelo firme podemos tener de 1 a 2 cosechas al año, ¿no? Aunque normalmente es una. Eh, pero bueno, digamos de 1 a 2, o aprovechando los temporales. ¿Qué es lo que sucede si logras producir en base a este sistema de chinampas con lo que lograron generar los antepasados aztecas mexicas? Bueno, ahí se pueden tener de 3 a 4 cosechas al año. Entonces, es prácticamente duplicar la producción agrícola. El tema ganadero, pero también hoy en día la industria ganadera presenta muchos problemas, sobre todo con el tema de las enfermedades de los animales porcinos, o bien de los bovinos, o incluso en el caso de la pesca, ¿no? Que también se deben de respetar ciertas temporadas de veda, de acuerdo a la propia legislación mexicana y obviamente también a los acuerdos internacionales, que básicamente incluye que durante un periodo de tiempo perfectamente bien determinado, se prohíbe la explotación de ciertos recursos. ¿A base de qué? Pues a base de que estos recursos se logren reproducir. Por ejemplo, el tema de los peces, dependiendo del tipo de pez, dependiendo de la zona en donde te encuentres, va a haber un momento en el año en donde va a existir una reproducción masiva de estos recursos. Entonces, lo que se prevé es que se permita esa reproducción para que también cuando se llegue a extraer el recurso, pues no se ponga en peligro la cadena alimenticia, o bien que se esté consumiendo más de lo que puede producir pues la propia industria pesquera. Entonces, en ese sentido, también ahí podremos decir, bueno, sí se reproduce rápido, ¿no? O medianamente rápido, los podremos llamar el tema de los recursos potencialmente renovables. Pero aquí vamos a entrar en un tema de debate también importante, el tema del agua, ¿no? Es decir, el agua, lo que conocemos como el oro azul. ¿Por qué? Y con eso incluso comencé la clase. ¿Qué tan importante es el agua para el ser humano? No solamente es importante, es indispensable. Cualquier ser humano no puede vivir si no obtiene aprovechamiento de agua. Eso es innegable. En todo momento se necesita aprovechamiento de agua. Dice, la Tierra es agua. 3/4 partes de la superficie del planeta están cubiertas por agua, aunque solo un 2,5 es agua dulce. Y de ella, un porcentaje muy elevado queda retenido en las grandes extensiones de hielo de las regiones polares. Se puede, por tanto, aprovechar una cantidad muy, pero muy, pero muy pequeña de agua. Ahora vean, eso también lo vamos a tener que dividir, la hidrosfera, y de este lado, bueno, ustedes van a poder ver una imagen con el ciclo del agua, ¿no? Aquí tenemos el tema de el agua potable almacenada, cómo baja a los escurrimientos de la superficie, después va a los océanos, el océano, perdón, se evapora, tiene un proceso de evaporación, esta evaporación hace que el agua se logre concentrar en la atmósfera. Cuando ya se forman nubes de mucha concentración de agua, esta agua pues tiene que precipitarse, es decir, tiene que caer, vuelve a caer por los escurrimientos que logran generar los ríos y otra vez se vuelve a depositar en el agua potable almacenada y básicamente esto genera una, ¿cómo decirlo? Un ciclo, ¿no? Es decir, el ciclo del agua en donde existe una función por cada una de las partes de la propia naturaleza. Aunque en este ciclo del agua que estamos visualizando también se prevé o se permite de alguna manera el poder tener escurrimientos y filtraciones de agua a través de la vía subterránea, ¿no? Es decir, traspasa la tierra y, bueno, puede conectarse también a través de las vías subterráneas. En algunas ocasiones existen canales, en algunas otras no, simplemente se da a través de la filtración, pero pues esto también incluye de manera importante. Fíjense, la hidrosfera está formada por mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, casquetes polares y glaciares que rodean la Tierra. El agua es un sistema vivo, abierto y dinámico, intercambia materia y energía con su entorno, cambia de estado continuamente, la energía del sol, la gravedad, con los motores de este circuito que conocemos como el ciclo del agua. En este ciclo podemos observar cómo el agua de los océanos y continentes se va evaporando por la incidencia del sol. Ese vapor de agua se condensa precipitándose sobre la tierra, las montañas y el mar. El agua de los continentes desciende en forma de ríos buscando los océanos o se filtra a través del suelo pasando las corrientes subterráneas. No obstante, gran parte de las aguas se van evaporando nuevamente y volviendo a repetirse el ciclo de forma continua. ¿Cuál ciclo? Este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, sube y vuelve a bajar, ¿no? Ya por los diferentes escurrimientos, filtraciones, pero sube y baja. Y básicamente
genera que el agua esté en constante cambio. Pero algo muy importante, el tema de la transpiración y el tema de la filtración. Este ciclo permite no solamente que el agua esté circulando, sino también permite, curiosamente, que se tenga este, eh, un ¿cómo explicarlo? Un proceso de purificación. Este ciclo también permite eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera pueden existir ciertas partículas que van a evitar precisamente que esa agua siga contaminada y pueda de alguna manera caer en agua potable. Por ejemplo, el agua del mar, ¿no? ¿Qué pasa con el agua del mar? El agua del mar es salada, ¿no? Incluso para aquellos investigadores que han querido purificarla, cuesta muchísimo dinero y mucho trabajo el poder hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha del agua de los océanos viene a caer aquí en tierra firme. ¿Por qué? Porque ese proceso natural permite que a lo mejor suba el agua, pero sin necesidad de las sales. Las sales se quedan en los mares. Entonces, ¿qué pasa? Sube, se condensa y cuando se precipita en las ciudades o cuando se precipita en las zonas en donde hay mucha naturaleza, pues básicamente lo que hace es darle un nutriente importante para que el ciclo en la naturaleza, en los bosques, pues se continúe. Entonces, también habría que aceptar eso. Aún con la ciencia y la tecnología que tenemos, todavía no logramos, en algunos aspectos, generar lo que la propia naturaleza por sí sola es capaz de hacer. Fíjense, la Tierra está formada. Dice, es así que podemos observar cómo el agua de los océanos continentes se va evaporando por la incidencia del sol. Ese vapor del agua se condensa precipitándose sobre la tierra, montañas y mar. El agua de los continentes desciende de forma en ríos, buscando los océanos o se filtra a través del suelo. En la actualidad, el hombre también interviene modificando este ciclo con sus construcciones, canalizaciones, presas, etc. ¿En qué usamos el agua? El ser humano ha necesitado y utilizado el agua desde el principio de su existencia. La mayoría de las civilizaciones se han asentado cerca de los mares, ríos o lagos. En la antigüedad se empleaba fundamentalmente en la alimentación como vía de transporte o la agricultura. Actualmente su uso se ha diversificado considerablemente, pasando a formar parte de los numerosos procesos industriales, entre otras utilidades. La agricultura es la actividad que más agua dulce consume. Emplea un 73%, superando ampliamente la dedicada a la industria y a la producción de energía, que sumadas tienen el 21%. Y ahora aquí viene básicamente el porqué. La agricultura pues consiste en producir en tierra firme alimentos, pero esto ha generado, pues, entre otras cosas, que existe una demanda importante de, pues de recursos, ¿no? Es decir, hay una demanda importante de este, eh, de este material, porque pues también cuando va a tierra, no solamente, y eso es importante, no solamente eh, no el suelo logra obtener nutrientes a través del agua. Y eso implica que existe una mayor demanda del producto cuando se planta en tierra firme. No, vuelvo a repetir, no solamente la planta obtiene el beneficio, sino que también ahí el suelo logra obtener ciertos beneficios y bueno, eso implica también que la tierra logre producir o logre dar los nutrientes a la planta para que pueda esta crecer, ¿no? Tenemos el tema del agua de cultivos, ¿no? Los que es destinado a los campos, el tema del uso doméstico, ¿no? Que también pues se ocupa para poder limpiar, asearnos, etcétera. El sistema de fuente de energía, ¿no? Que ya tiene que ver con las centrales hidroeléctricas, la ganadería, ¿no? Que es el consumo, y la industria minera, que también esto implica que se ocupen sobre todo para, incluso, no sé si conozcan, por ejemplo, cómo se logran filtrar los procesos de oro, se lavan, se ocupa mucha agua para poder tener un nivel de pureza importante en el oro. Bueno, para poder primero limpiarlo y después ya para purificarlo se necesita o se someten a sistemas de calor, pero bueno, el agua de alguna manera es fundamental, esa es la parte del primer proceso de la extracción de estos recursos. En el tema de la agricultura, hoy en día también se ha modificado porque se ha tratado de que hoy la producción agrícola dependa de los sistemas de riego para no gastar
mucha agua en la producción. Hoy lo que se prevé es que estos sistemas de riego permitan establecer sistemas de goteo. Es decir, que la planta tenga agua constante, pero con un servicio medido. ¿A manera de qué? A manera de que el recurso no se, ¿cómo explicarlo? No se desgaste, no, no se gaste de más o no se tire de alguna manera este recurso que es de suma importancia y de vital uso para pues, poder evitar que de alguna manera se tire o no se aproveche el recurso. Ahora, vean esta parte, el agua es un frágil recurso, dice el agua es un componente básico para la humanidad y la vida de nuestro planeta. Es, sin embargo, el más crítico de nuestros recursos y por ello debe recibir el más cuidadoso tratamiento que le podamos ofrecer. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver los porcentajes que existe de agua comparado con el reparto de la población, ¿no? Entonces, como podremos darnos cuenta, en donde exista mayor producción de agua que de personas, quiere decir que es válido. Obviamente, aquí vamos a darnos cuenta que hay lugares en específico que son vamos, bastos en ese tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de América del Norte, 8% es la población y 15% es el agua. Digamos que el agua está proporcionada en América del Norte. Pero en América del Sur, ¿qué sucede? Aquí hay un exceso, es decir, todo lo que es América del Sur hay un exceso de recursos, porque aquí hay una mucha abundancia, sí, hay con abundancia agua y la población no es grande todavía. Es más, existe más escasez en América del Norte que en América del Sur sobre el tema del agua. Europa, en el caso de Europa, ahí sí es preocupante. ¿Por qué? Porque en Europa existe más población que la propia concentración de agua. Es más, si muchos de ustedes conocen algunas personas que han ido a Francia, a estos países europeos, que en teoría son desarrolladísimos, allá la gente gasta mucho en agua, es decir, es un recurso caro. Y como es caro, también la gente se mide en ocuparlos, ¿no? Es decir, no lo ocupan como aquí en Occidente, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, nos podemos bañar una, dos veces al día. Allá se bañan una vez al día y a veces hasta una vez cada 3 días. ¿Por qué? Porque es muy caro el aprovechamiento, pero es caro porque no hay mucha abundancia de este recurso. El tema de África, que también África está rebasado, hay mucha población en África, pero la producción de agua no es tan grande. Y ahí sí es un problema crítico porque es un escenario, un, un continente entero, es decir, hay muchos países alrededor de esto que tienen este problema. Es decir, hay poca agua y mucha población. El tema de Asia, que en el caso de Asia también está sobrepasado el uso. Allá existe más del doble de la producción de agua por el tema del consumo humano, es decir, allá son muchas personas y la naturaleza, a pesar de que allá también es una zona abundante de recursos, ya está superada por el número de habitantes. Y el tema de Australia, es decir, Australia también implica que hay muy poca población y hay mucha producción de agua, allá también no tienen este tipo de, pues no tienen este tipo de padecimientos por ahora, ¿no? Que eso también es muy importante decirlo, por ahora no tienen ese tipo de problemas. En un tiempo posterior, pues bueno, eso sí ya lo tendríamos que poner en duda. Si es que se tiene esta explotación pues de la misma forma. Y bien, después, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, ya después de este estudio, ahora sí, nos vamos y básicamente tiene que ver con las consecuencias, es decir, que hagamos conciencia de la explotación del recurso. No podemos seguir explotando lo mismo que estamos explotando en estos momentos. ¿Por qué? Porque esto ya está rebasando a todas luces la capacidad del planeta de producir los propios recursos naturales. Es decir, ya estamos en un proceso
de explotación masiva que, bueno, hasta el día de hoy no, pues no se ha podido nivelar. Esa es la respuesta, la respuesta correcta. No se ha podido nivelar el consumo con la demanda tan grande que existe hoy en día. Vean esta parte, unos 1.500 millones de personas en África tienen problemas de acceso al agua. En 2013 se celebró el año internacional del agua dulce y es por eso que vean este niño, ¿no? Es un niño africano y vean cómo es que la gente traslada el agua ya por el tema de que pues no es abundante ese recurso. Y por otro lado, también tenemos el tema de sistemas de purificación de agua, ¿no? Estas plantas purificadoras que permiten de alguna manera que el agua sucia pues se pueda reutilizar, se pueda poder um, se pueda volver a ocupar pues como un agua limpia. El tema del suelo, y esto es algo importante, vean esto, el suelo es uno de los recursos naturales que permite que la flora logre producirse. No solamente se necesita de agua, sino también se necesita de nutrientes en la tierra, que den toda esta aportación eh, de nutrientes para que las plantas puedan crecer. Dice, el suelo es uno de los espacios en los que el hombre ha influido de manera más determinante. Desde sus orígenes, la humanidad ha tomado de la tierra todo lo que necesitaba. La acción humana ha conseguido a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XX, alterar física, química y biológicamente la tierra, provocando distintos efectos, como lo son el agotamiento, la erosión, desertización, deterioro y envenenamiento de la piel de la tierra, a la que llamamos suelo. Y el hombre, que puede llegar a mover montañas, ha conseguido convertirse en un factor geológico extraordinariamente importante. En pocas palabras, nosotros somos los causantes de que la Tierra pues, se vuelva estéril, es decir, que ya no logre tener eh, esta, esta, este, esta explotación, ¿no? Es decir, porque como hemos buscado que de alguna manera el suelo produzca más cosas, pues esto, entre otras cosas, también ha generado que vayamos a sistemas industrializados para, para poder, ¿cómo explicarlo? Para poder obtener más recursos y lo único que hemos generado es que pues el suelo esté erosionándose, es decir, que sea infértil y que de alguna manera haya generado que pues se obtenga pues cada vez menos alimento por la poca producción que ahora nos puede brindar este, pues el sistema agricultor, que eso pues también resulta grave, ¿no? Sobre todo cuando de ahí obtenemos todo lo necesario, que esto implica, entre otras cosas, el el que nos abastezcamos de productos de esa superficie. Bueno, hoy en día ya esto se está volviendo cada vez más difícil, ya no es tan fácil el poder producir en suelo ante ante esta magnitud. Um, y eso pues implica, entre otras cosas, que tengamos una desertización del suelo, ¿no? Es decir, que de alguna manera ya no tengamos la suficiente producción agrícola. Formación del suelo, ¿no? Cómo es que se van teniendo minerales, esto nos permite tener vegetales, ¿no? La explotación. Vean cómo se ve la tierra cuando ya está completamente seca, por ejemplo, ¿no? Cuando se ocupan exceso de fertilizantes y pesticidas, es impresionante, toda una tierra completamente agrietada. ¿Qué puede crecer en estos suelos? Nada, se quiera o no, nada, ¿no? Básicamente, esto implica um, que tengamos que ir incluso emigrando
a otros suelos para poder seguir teniendo una producción. Fíjense, vean esto, cómo se fumigan también para el tema de los suelos. Vean cómo quedan, vean, ejemplo de sobreexplotación del suelo mediante minas. Vean cómo queda el que se saquen o se extraen minerales del propio, del propio planeta, ¿no? Vean lo que a lo mejor aquí podrían ser árboles, vegetación, animales, pues simplemente es un hoyo cavado en donde pues no hay en donde poder refugiarse, ¿no? No hay en donde poder tener este favorecimiento de recursos, todo está completamente agotado, ¿no? Seres vivos como recursos, el tema de la ganadería, y bueno, eso también genera que nosotros hagamos conciencia de lo que en realidad así, es decir, la, hoy en día estamos en un lugar y lo que está dando esté teniendo graves, ¿no? Porque obviamente hay recursos que solamente para que pasen millones de años, porque los procesos no son tan fuertes o tan válidos. Tenemos el tema de la ganadería, la pesca, ¿no? También esto es importante, incluso ya hay campañas de Greenpeace, esta organización internacional que está pidiendo hacer conciencia respecto del uso. Eh, y esto implica, entre otras cosas, que tengamos una situación verdaderamente compleja, verdaderamente importante. El tema de la energía, energías no renovables, ¿no? Como es el CO2, NO, es el tema del petróleo, ¿no? Que también el petróleo implica una extracción de recursos importantísima y altamente contaminantes. De hecho, nosotros empezamos a ver nuestra placa en ese momento en donde estamos teniendo, pues entre otras cosas, que nuestros recursos son muy amplios. La contaminación petrolera hoy de manera grave. Y para que nos demos cuenta de la gran necesidad con el impacto menor posible. ¿Por qué? Porque estamos en un impacto con, con el tema de una cuestión gráfica, cómo es que se contamina o cuál es el impacto que llega a tener esta contaminación. Y lo que genera la contaminación en el
a chocar con el arrecife. El rumbo al registro, de lo contrario puede ocurrir. He notado una pequeña sacudida. No haya ocurrido nada de... Dios mío, qué desastre. El mar pierde petróleo y está produciendo una mancha horrible. Tantas llaves marinas. ¡Cielos! Tengo que ir cuanto antes y de avisar que se ha producido un grave vertido tóxico. Vamos, deprisa. Cerca mancha de petróleo. Acaba por llegar a la playa y también subirá la arena. Este paisaje, todos los animales. Pero esto apenas puede volar. Seguramente estaba pescando cuando le ha alcanzado la mancha de petróleo. Pobre pájaro, le pesan las alas y no puede echarse sobre él porque es azul. Espero que llegue a la costa antes de agotar. Una marea negra. Vayamos a avisar inmediatamente. Un barco que intenta petróleo. Si se dan prisa, eliminarán la mancha evitando que el mal sea. Damos más ayuda. Esa mancha es demasiado grande y se extiende muy deprisa. Por lo que queramos, podemos recoger. Pasarán días antes de... Con el petróleo no llegará hasta el fondo, causar la... De una vez, la marea sube. Hasta ahora, amigos. Espero que volvamos a tiempo. Ya estamos en el laboratorio. Con las comedoras de... ¡Bacterias! ¡Moninas! ¿Pero qué es esto? ¡Mancha de petróleo! Una gran mancha de sabroso petróleo. Y un barco limpiando. ¡Mirando! Vamos a por ella. ¡Va para el petróleo! ¡Menudo! ¡Oh! ¡A mí me gusta! ¡Nuestra auto para atrás! Baterías del maíz. Las enemigas. Un grupo. Oh, no. Las bacterias. Mira, el petróleo se está haciendo grumos. ¿Y cómo puede ser? Nosotros no hemos utilizado bacterias. Ya lo sé, pero hemos de aprovechar la ocasión. Eso nos escuchó la limpieza. Tenemos que estar contentos que ha hecho una... Sí, pero nunca es suficiente. Hay mucha bacteria y muchos barcos de... Mado seguirá haciendo daño durante muchos años. Por suerte no ha sido un vertido muy grande. Casi es totalmente. Donde
hay entre la forma de vida. Tendrás que vivir en esta Medio. cuenta con nosotros. Bien, como podrán darse cuenta, la contaminación en el tema muy complicado en la petrolera. Y bueno, el documento pues básicamente nos da este parteaguas de decirnos, sí, en efecto, la contaminación es importante y no debemos de dejarla pasar en ese. Siempre generar el tema del cuidado hacia el daño ambiental. La conciencia es primordial y precisamente es lo que vamos a tener que hacer como seres humanos, la conciencia respecto del daño ecológico que estamos generando. Por mi parte, es todo. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.